Y lo primero de todo, a la hora de crear una buena estrategia, es elegir el nicho al que te vas a dedicar. Seguramente la mayoría de vosotros ya tengáis el nicho más que elegido o ya estéis publicando contenido en redes sociales. O incluso si pensáis utilizar esta formación para ofrecerla a clientes, o ofrecerla como servicio básicamente, es probable que esos clientes ya tengan su nicho bien establecido. Pero seguro que muchos de vosotros empezáis de cero y no sabéis por dónde enfocar vuestra marca personal y qué tipo de vídeos subir a las redes sociales. Pues bien, en esta clase os voy a enseñar a cómo establecer el nicho perfecto para vosotros para que nunca os aburráis en las redes sociales y sea prácticamente como un juego. Lo primero de todo es identificar cuál es el nicho perfecto para vosotros. Yo he trabajado con clientes de nichos súper variados, desde sexólogos hasta videntes o incluso una peluquería. Y todos los nichos son válidos y tienen potencial para hacer vídeos virales. Pero hay que tener en cuenta ciertas cosas para saber si realmente ese nicho va contigo. De nada te sirve que te enfoques en un nicho como el de las finanzas pensando que vas a ganar mucho dinero, porque se gana mucho dinero en ese nicho, es de los mejores pagados, si luego no vas a saber ni hacer los vídeos porque no te gusta crear ese tipo de contenido o no te gusta informarte sobre las tendencias de ese contenido. Entonces, si eliges un nicho así que no te interesa para nada o que te es súper aburrido, al final los vídeos van a quedar mal y no le van a gustar a nadie. Por lo tanto, lo primero para saber sobre qué podrías hacer vídeos es analizar tus gustos y aficiones. Es imposible que hagas vídeos de forma constante sobre algo que ni te gusta ni te interesa, porque luego se nota demasiado delante de la cámara o en la forma en la que seleccionas la información y la comunicación. Esto es lo que os decía del nicho de las finanzas, que bueno, ocurre con el de finanzas o con cualquier otro. Si pensáis que por hacer un nicho en tendencia el contenido os va a funcionar, no va a ser así. Realmente tenéis que hacer algo que os guste muchísimo. Por lo tanto, pasamos al primer punto para saber elegir tu nicho ideal. Esta pregunta que te voy a hacer es de las más importantes. Ese nicho que tienes en la cabeza, sobre el que quieres hacer un montón de vídeos, ¿podrías dedicarle 5, 10, incluso 20 años de tu vida y no aburrirte nunca? Dale una vuelta a esta pregunta y piénsala bien en profundidad porque es súper importante. No significa que tengas que hacer vídeos de lo mismo durante 5, 10 o 20 años. Eso normalmente no suele ser así porque tus gustos van a cambiar. Pero sí que es importante que en el momento actual tú lo pienses de esa forma, que no te vas a aburrir nunca de ese nicho, que es algo que podrías consumir de forma ilimitada, que podrías buscar información durante horas todos los días. Es importante simplemente por eso, para no aburrirte nunca de él, porque si te aburres tú, se va a aburrir la audiencia. Lo siguiente a tener en cuenta cuando eliges el nicho es qué tipo de personas consumen ese nicho, la edad que tienen, a qué se dedican, cuáles son sus necesidades, qué problemas afrontan. Y una vez que sabes todo eso, tú eres la persona indicada, la que podrías solucionarles todos esos problemas, todas esas incertidumbres que tienen. Tú eres la persona indicada a la que escucharían a la hora de hablar de ese nicho. Te pongo un ejemplo. ¿Tú escucharías a un chaval como yo, bastante joven, hablar sobre medicina, por ejemplo, así vestido como voy, con una camiseta negra y con este fondo? Pues lógicamente no. A lo mejor sí, porque te puedo dar buenos consejos. Pero si tienes que escuchar a alguien hablar sobre medicina, es probable que sería un médico con su bata, con sus 30 o 40 años, con experiencia, habiendo estudiado su carrera, en su consulta, con diferentes objetos relacionados con medicina y demás. No vas a escuchar a un chaval que tiene 21 años y está aquí en su cuarto grabando vídeos, lógicamente. Y por último, ¿eres capaz de darle una vuelta al contenido que se suele hacer de ese nicho para destacar sobre tu competencia? Es decir, va a ser inevitable que a la hora de elegir un nicho haya miles de personas haciendo vídeos. O sea, a día de hoy el contenido es infinito y no vas a encontrar ningún nicho que no se haya tocado todavía. Se han tocado todos los nichos que existen, de alguna forma u otra, y si no es en español, es en inglés o en algún otro idioma. Y no te preocupes si la competencia es muy grande. Eso significa que tienes un montón de contenido creado sobre ese nicho del que puedes tomar inspiración y coger a tu competencia para transformarles en referentes, lógicamente sin copiarles. La idea es que destaques sobre ellos y hagas contenido diferente, dándoles alguna vueltilla a lo que digan ellos en sus vídeos. Te pongo un ejemplo, que soy yo mismo realmente. Yo cuando empecé, a lo que más horas dedicaba día tras día eran los negocios digitales, las cripto y todo ese tipo de cosas. Es decir, que mi nicho potencialmente era el dinero. Por lo tanto, yo le di una vuelta a lo que hace el resto de la gente, es decir, el contenido sobre dándote consejos financieros, hablándote sobre el interés compuesto y todo ese tipo de cosas, o vendiéndote el negocio del siglo, el negocio de este año, del 2024, con el que puedes ganar muchísimo dinero. Y yo lo que hice fue coger todo ese contenido aburrido y un poco de vendehumos que hace esa gente y darle una vuelta para convertirlo en algo para el público general. Lo que hacía era coger el morbo del dinero, es decir, lo que le gusta más a la gente, que es saber cuánto ganan, pues personas famosas o artistas, y eso fue la temática principal de mi canal. Y luego respecto a los negocios digitales, lo que hacía era posicionarme en contra de los vendehumos. Yo sabía, por ejemplo, que el dropshipping no era tan fácil como te lo vendían y te lo explicaba en un vídeo, te decía, oye, mira, el dropshipping no es así por esto, esto y esto, le vas a tener que dedicar mucho tiempo y mucho dinero, por lo tanto no pierdas tu tiempo viendo estos vídeos, o si lo vas a perder, ten en cuenta que vas a tener que hacer todos esos sacrificios.
Y es así como conseguí un montón de seguidores, porque la gente me veía como algo diferente, aire fresco en el nicho, algo que les gustaba y que no habían visto nunca hasta ese momento. Tenéis que lograr distinguiros del resto, hay un montón de gente creando contenido y si copiáis a alguien lo más probable es que seáis la copia de la copia de la copia, un granito de arena más en una playa gigante. Y por último, para todos aquellos que queréis transformar este conocimiento en un servicio para cobrarle por ello a los clientes. Es probable que os pase una cosa, y es que el nicho de vuestro cliente no os guste, y esto es súper normal. Pero es normal que os pase con un cliente, que os pase con vosotros mismos no puede ocurrir. Si os pasa con un cliente, no os preocupéis. Con un cliente, enfrentarte a nichos extraños se vuelve incluso divertido, porque tienes que encontrar la forma de hacer el contenido entretenido no solo para el público especializado, es decir, para el nicho concreto de ese cliente, sino también para el público general, porque lo que tienes que conseguir con tus guiones es que algo de nicho, algo que le interesa a muy pocas personas, le interese a todo el mundo en general, o por lo menos lograr captar la atención de todo el mundo para que luego desarrollen cierto interés sobre el nicho. Y es que es lo que os digo, yo al principio estuve trabajando con sexólogos, con un vidente, con una peluquería y yo lograba crear contenido para el público general con nichos así de específicos que no le pueden interesar a todo el mundo, lógicamente. Pero ya os digo que más adelante os explicaré a cómo lograr todo eso. Pero básicamente, si os toca un cliente con un nicho raro, tomadlo como una lección de la que vais a aprender muchísimo, porque vais a poneros en la peor de las situaciones a la hora de trabajar con alguien. Por lo que más adelante, con otras personas, será todo muchísimo más sencillo. No siempre os van a tocar nichos que os gustan, lógicamente. Es cuando os tocan nichos extraños cuando más vais a aprender, porque tenéis que hacer investigación, tenéis que aprender qué es lo que le gusta a la gente, tenéis que lograr conectar ese nicho con el público general. Esto es lo mejor que os puede pasar a la hora de trabajar con un cliente, que tenga un nicho extraño, porque con ese cliente vais a conseguir habilidades y conocimientos que antes no teníais. Y luego, más a largo plazo, cuando podáis elegir con quién trabajar, podréis saber con quién sí y con quién no trabajar para elegir los nichos que mejor se te dan. Así que espero que después de esta clase tengas muchísimo más claro a qué nicho te quieres dedicar y qué tipo de contenido quieres hacer, porque en la siguiente clase vamos a aprender a analizar paso por paso ese nicho y cuál es la estrategia que tienes que establecer a la hora de crear contenido en ese nicho. Si habéis entrado en esta clase es muy importante que tengáis muy claro cuál es el nicho al que os queréis dedicar para ya poder empezar a establecer una estrategia de contenido y hacer el análisis previo que os voy a enseñar en esta clase a cómo hacerlo antes de hacer esa estrategia y de crear contenido. Porque es súper importante fijarnos en todos los números que tenemos disponibles de la competencia, analizarlos y mejorarlos. Como ya os he dicho, cuando empecéis en redes sociales no vais a estar solo, os vais a meter en un océano donde hay miles de tiburones, que os llevan años de experiencia y de resultados conseguidos. Esto no es nada nuevo y lo debéis tener en cuenta desde el minuto 1, pero lo podéis tomar de dos formas. La primera de ellas es ponerte a llorar y pensar que nunca les vais a alcanzar o que es imposible llegar al nivel al que están estas personas. O la segunda, que es la más importante y la que debéis tomar definitivamente, es tomároslo como un aprendizaje. Estas personas ya han cometido demasiados errores a lo largo de los años de los que podéis aprender y no cometerlos vosotros de nuevo. Y tomar inspiración del contenido que hacen ahora, que ya han ido moldeando con los años y que lo tienen muy perfeccionado, y coger vosotros e imitarlo a la perfección, incluso mejorando lo que ya hacen mal. ¿Y qué vais a conseguir con esto? Pues básicamente empezar con la ventaja con la que no empezaron esas personas que a día de hoy ya están creando contenido. ¿Y cómo se consigue tener esa ventaja? Pues simplemente haciendo un análisis paso por paso que os voy a explicar ahora mismo. Bien, aquí tenéis una captura de la pizarra virtual que yo uso, que se llama Miro, que os lo voy a enseñar, y es el análisis inicial que yo hice antes de empezar en redes sociales, principalmente de creadores de contenido de YouTube, pero que luego pude aplicar a otras redes sociales como puede ser TikTok, que es donde realmente me fue bien. Y lo primero de todo que hice, ¿qué fue? Pues simplemente escoger a todos los creadores del mismo nicho y clasificarlos. Lógicamente no están todos, están la gran mayoría, pero cogí tanto de habla hispana como de habla inglesa. Normalmente centraros en los de habla inglesa porque nos llevan años de ventaja y lo que están haciendo ahora es lo que vamos a hacer en España o en otros países de habla hispana dentro de 1 o 2 años. O sea que tomad inspiración de esos principalmente, aunque también fijaros en los que hablan español porque son muy buenos creadores de los que podéis tomar inspiración. Básicamente, ¿para qué sirve esta selección de creadores que vamos a hacer al inicio? Pues para luego ir analizándolos de uno en uno y saber en qué destaca cada uno de ellos para coger lo mejor de todos y hacer un creador perfecto, que vas a ser tú. Yo lo que hice en su día, pues eso, es clasificarlo por idiomas y luego por número de seguidores. Esto realmente no es necesario, aunque sí que podéis tener en cuenta que si tienen más seguidores significa que está haciendo mejor las cosas, aunque muchas veces eso no es así. El siguiente paso, después de establecer toda esa lista de canales, aunque luego podéis ir añadiendo, lógicamente, lo que tenéis que hacer es ir analizando uno por uno cada uno de sus vídeos, cada uno de sus perfiles en redes sociales y saber qué es lo que les hace destacar.
Como veis, yo lo hice aquí en su día con todos los canales que vi y como eran de YouTube también analizaba las miniaturas y diferentes cosas que solo afectan a YouTube. Pero en vuestro caso, ¿qué es lo que tenéis que analizar a la hora de hacer Reels o contenido vertical, ya sea en Instagram o en TikTok? Es muy sencillo y son cosas que realmente ya estáis teniendo en cuenta a la hora de ver contenido de otras personas, pero que a lo mejor no le dais tanta importancia como realmente tiene. ¿Y cuáles son esas cosas? Pues muy sencillo. Lo primero, la frecuencia de publicación de todos los creadores. Cada cuánto suben contenido. Cada mes, cada día, cada semana y tenerlo en cuenta para luego tú subir el contenido. Después los copies, es decir, qué palabras usan a la hora de escribir sus descripciones en redes sociales, la parte que sale abajo en todos los vídeos. También podéis tener en cuenta los hashtags, pero yo ya os digo que eso pues no es tan importante como parece. Después, los problemas que resuelven. Esto sí que es de las cosas más importantes que tenéis que tener en cuenta. ¿Cuáles son los problemas que atacan a la hora de enfrentarse a la audiencia? ¿Cuáles son las dudas que tienen las personas que consumen ese contenido a la hora de ver cualquier vídeo? Después, el tipo de persona que comenta. Lógicamente esto es muy importante porque tú te puedes estar enfocando a una audiencia pero estás recibiendo feedback de otra completamente diferente. Por ejemplo, si haces vídeos de gatos, lógicamente la gente que te va a comentar y que va a ver tus vídeos es probable que sea gente que tiene gatos, pero se te puede dar la vuelta por completo y se convierta en gente que tiene perros y comenten en tu contra y te digan que los perros son mejores que los gatos y cosas así. Esto es un ejemplo absurdo, pero pasa con otros nichos. Yo, por ejemplo, analizando el nicho de las finanzas y de los negocios digitales y demás, lo que me pasó fue pensar que el tipo de persona que ve ese contenido va a ser gente joven que a lo mejor no tiene un negocio ya bien establecido o que quiere empezar a emprender, pero realmente acabé viendo que a la mayoría de creadores la gente que le comentaba era personas con envidia o con cierto recelo, llamándoles vendehumos, insultándoles y demás. Entonces se te puede dar la vuelta y tienes que tener esto en cuenta porque es súper importante a la hora de enfocar tu contenido. Es lo que te digo de conseguir distinguirte de los demás. Si sabes identificar esos patrones y luego aprovecharlos a tu favor, te va a dar muchísima ventaja. Después tenemos que tener en cuenta el tipo de formato que utilizan para su contenido. Es en horizontal, es en vertical, son vídeos para YouTube, son vídeos para TikTok. Y luego tenerlo en cuenta porque a lo mejor hay vídeos en horizontal que no están pasando al formato vertical y que vosotros podéis aprovechar para hacerlo y distinguiros de los demás y crear contenido novedoso que solo hay un nicho de personas que lo está viendo, que es el que consume contenido horizontal, que a lo mejor puede ser completamente diferente al que consume contenido en vertical. Luego los ganchos que usan, es decir, cómo llaman la atención de la audiencia en los primeros segundos de los vídeos. Luego más adelante en el próximo módulo os enseñaré más en profundidad cómo es que tienes que hacer esto. Luego la forma de hablar que tienen, si es enérgica, si es más pausada, depende de lo que hables, lógicamente puede cambiar a un estilo o a otro completamente diferente. Si hablas de relaciones de pareja, por ejemplo, el tono tiene que ser mucho más calmado, más amigable. No puedes hablar como MrBeast y estar súper enérgico hablando sobre una ruptura de pareja o dando consejos sobre cómo afrontar una ruptura de pareja. Cosas así, ¿vale? Eso lo tenéis que tener todo en cuenta porque es súper importante y realmente es lo que os va a hacer destacar sobre el resto de creadores de contenido. Luego, si han tenido un crecimiento rápido o lento, para saber a lo que podéis aspirar y cuántos seguidores podéis de media más o menos ganar por semana o por mes. Después tenemos las redes sociales en las que está presente, si realmente sube vídeos a todas las plataformas o solo a TikTok o solo a Instagram por ciertos límites que te pueden poner las plataformas. Luego también está el engagement que tiene. Esto es algo de lo más importante porque una persona puede tener muchísimos seguidores, pero realmente que luego nadie le comente o nadie le dé like. Y esto significa que tiene problemas de comunidad, que en caso de que los tenga, tú tienes que trabajar y encargarte de que eso no te ocurra a ti de nuevo y que no caigas en la misma problemática en la que cayó un creador que ya lleva varios años creando contenido. Luego las formas de monetizar que tiene. Solo monetiza de las redes sociales, de la monetización de los vídeos de YouTube, de los anuncios, o también hace promociones, también tiene un ebook, también tiene un curso y todo este tipo de cosas que tienes que tener en cuenta para saber a qué está acostumbrada la audiencia de ese nicho y luego poder ofrecer tú cosas similares o destacar y ofrecer algo completamente diferente que la gente vea como novedoso. Y por último, ataca tendencias o pivota sobre las tendencias o simplemente las ignora. Esto es súper importante porque nosotros, sobre todo al inicio, tenemos que atacar las tendencias. La gente no nos conoce, entonces tenemos que usar algo que la mayoría de personas conozcan, como puede ser las tendencias, para que se queden viendo nuestro vídeo. Por lo tanto, si hay un creador grande que no está utilizando tendencias, significa que ya tiene cierto posicionamiento en ese nicho, pero que nosotros podemos mejorar y llevar los vídeos al siguiente nivel atacando las tendencias y haciendo vídeos sobre tendencias virales en todas las redes sociales, pero luego enfocándolo a nuestro nicho en concreto. Después tenemos que tener en cuenta el tipo de preguntas que se hace la persona que consume contenido de ese nicho. Por ejemplo, en mi caso, en su día, cuando hice este análisis, yo me enfoqué en cómo la gente buscaba formas de ganar dinero. Por lo tanto, lo dividí en varias secciones e intenté analizar el tipo de persona que ve esos vídeos. Por ejemplo, ¿desde qué situación quieren ganar dinero? Pues sin trabajar, sin estudios, desde el móvil, rápido, que fuesen estudiantes, sin riesgo, adolescentes incluso, desde casa, viajando y demás. Luego, ¿en qué tiempo?
pues lo quieren hacer en X dinero por día, en un día, rápido, formas que tienen online. Luego modalidades, pues como haciendo fotos, viendo vídeos, rellenando encuestas, andando. O sea, son realmente, seguro que os suenan todo este tipo de modelos de negocio que eran una auténtica tontería, pero que yo los tuve en cuenta a la hora de hacer el análisis porque me parecían importantes y porque era la tendencia del momento, lo que todo el mundo veía en ese momento. Pero para que no os comáis la cabeza intentando adivinar qué es lo que le interesa a la gente o qué es lo que no le interesa, hay webs que esto nos lo enseñan directamente en base a las búsquedas que hace la gente tanto en Google como en diferentes plataformas. La web sería básicamente esta, que es Keywords People Use, en la que tú eliges una frase, un nicho en concreto, y luego seleccionas alguna de estas opciones, por ejemplo, el autocompletar de Google, la gente pregunta, cosas de Reddit o la IA, un generador de palabras clave y cosas así. Tú pones el nicho, por ejemplo, yo voy a poner el dinero, que es el que ya hemos establecido, ponemos un idioma que va a ser español, España, y análisis estándar, creo que, vale, para esto tienes que pagar, como veis es una versión gratuita, le damos a buscar. Y como veis, cuando ya carga nos da un montón de preguntas que se hace la gente sobre ese nicho en concreto, que es el dinero. Pero os voy a poner otro ejemplo con otro nicho. Vamos a buscar el de mascotas, que lo he mencionado antes. Y de nuevo, un montón de preguntas ya clasificadas por las diferentes variables, de las que incluso podemos sacar ideas de contenido que antes no se habían hecho y que hemos encontrado aquí. Y esto es solo con una de las opciones, que es la de la gente también pregunta, pero podemos poner el autocompletar de Google. Otra de las plataformas que os pueden ser de utilidad es Social Blade, que es una plataforma que os enseña las estadísticas de cualquier red social de cualquier persona. Os pongo un ejemplo que sería yo mismo, tanto en YouTube como en TikTok, pero ya veis que podéis elegir cualquiera de las plataformas: Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, Dailymotion y algunas que ni siquiera conozco. Ya veis que os da un montón de información sobre los perfiles, como por ejemplo, bueno, esto que es público, los seguidores, gente que sigue, los likes que tiene, el número de vídeos que ha subido y diferentes estadísticas de los últimos 30 días, de los últimos meses, que tenéis que tener en cuenta para saber cómo de activo es ese creador, qué número de visitas está recibiendo, si está enfocando su contenido de forma correcta y le está yendo bien, o realmente lo que está haciendo actualmente le está yendo mal. Y esto nos permite, con números y estadísticas y gráficas, tener en cuenta toda esa información para saber analizarla y poder mejorarla para nosotros mismos. Por lo que una vez hecho todo este análisis previo muy en profundidad, ya os digo que le tenéis que dedicar tiempo, le tenéis que dedicar horas, incluso días, tenéis que establecer al público al que os vais a dirigir, a una persona en concreto. Por ejemplo, en mi caso, y cuando lo hice en su día, me dirigía a personas de más de 16 años interesadas en ganar dinero. Y algunos subtemas que les puse fue: quieren saber si ciertos negocios funcionan de verdad, como por ejemplo los de hacer encuestas o andar, quieren saber si realmente funciona, porque la gente te lo vende como si fuese real, pero realmente pues, no era así. Luego tienen poco capital para invertir. Lógicamente, si el rango lo puse desde más de 16 años, mi público iba a ir como mucho hasta 25 años, que es gente que tiene pues poco dinero para invertir. Y después usan mucho las redes sociales. Esto es importante tenerlo en cuenta porque sabes que van a consumir el resto de creadores que hay. Por lo tanto, si están consumiendo creadores que te dicen que puedes ganar dinero con esto o con lo otro, y aparece alguien que realmente te enseña si puedes ganar dinero con eso, pues te vas a dar cuenta de que ese creador es mucho más valioso que el resto que hay, haciéndote destacar por encima de toda tu competencia. Por lo que una vez tienes bien establecido todo esto, has hecho un análisis en profundidad, has dedicado muchísimas horas, ya puedes ser perfectamente capaz de destacar sobre tu competencia, porque ya sabes en lo que flaquean. Tienes que coger todas esas debilidades que tu competencia no está haciendo bien y tú hacerlas a la perfección, para poder demostrarle a tu audiencia que eres mejor que ellos desde un inicio. Y les va a dar igual que acabes de empezar en redes sociales, porque a día de hoy el número de seguidores no importa. Puedes subir un vídeo con 0 seguidores y que te llegue a 1 millón de visitas. Esto es completamente normal en TikTok e incluso en Instagram. Por lo tanto, después de esta clase nos quedaría una que es bastante cortita sobre el lenguaje que tienes que utilizar en redes sociales y luego ya podríamos empezar de lleno a crear contenido y escribir guiones virales. Bienvenidos a la última clase del módulo 2 en el que enseño a crear toda la estrategia previa antes de subir contenido a redes sociales. Y por último, aquí os voy a enseñar el lenguaje que tenéis que tener o el tipo de comunicación que debéis usar en redes sociales especializada en vuestro nicho. Es decir, y empiezo directamente al grano, ¿vosotros le habláis exactamente igual a vuestra abuela que a vuestra novia? Es imposible que le digáis exactamente lo mismo o que os dirijáis de la misma forma porque son nichos completamente diferentes. Ya simplemente por la diferencia de edad que hay entre ellas no le podéis hablar completamente igual, porque va a haber palabras que a lo mejor utilizan las personas muy jóvenes que tu abuela no va a entender. Por lo tanto, una conversación con tu abuela y una conversación con tu novia va a ser completamente diferente. Y no solo por los temas que vais a hablar, sino también por el tipo de comunicación, que es a lo que quiero ir, que tienes con cada persona. Y en redes sociales ocurre exactamente lo mismo. Tienes que adaptar tu comunicación al tipo de público al que te diriges. Imagínate escuchar a Yados con sus tatuajes, su camiseta de tirantes, su mansión y demás, sus coches de lujo,
hablando sobre medicina o dándote consejos sobre medicina, predicando sobre medicina. No tendría ningún sentido, aunque desde luego sería impactante, porque Yados tiene un tipo de comunicación muy llamativa, te grita, te insulta, te dice de todo, o sea, te quiere intentar espabilar. En cambio, un doctor te lo dice muchísimo más suave, te explica las cosas como son, de forma técnica incluso, por lo tanto el tipo de comunicación entre Yados y entre un médico o un doctor es completamente diferente. Esto es para que lo entendáis a la perfección y sepáis qué tipo de comunicación tener en redes sociales. Aunque lo que os va a pasar al principio, sobre todo si acabáis de empezar a subir vídeos, es que vais a estar muy cohibidos, vais a tener miedo a la cámara, no vais a saber expresaros delante de la cámara. Esto incluso a mí me pasa a día de hoy, pues años después de empezar a crear contenido. Y aunque haya logrado conseguir mejorar con los años, mis vídeos al principio eran literalmente ridículos, parecía que tenía depresión. Hablaba súper decaído, me daba miedo mirar a cámara, bajaba muchísimo el tono, me daba miedo expresarme, mover las manos, hablar con euforia, por así decirlo, porque esto es lo que más llama la atención en redes sociales y lo que mejor iba para mi nicho, porque al final quiero llamar la atención no solo con lo que digo, con la información que doy, sino también con mis palabras, para que, por lo tanto, y a lo que quiero ir, una vez hayas hecho el análisis de la clase anterior a la perfección y hayas establecido bien tu audiencia y tu nicho, lo que tienes que hacer ahora es adaptar tu lenguaje a las personas a las que te diriges para que empaticen contigo. Tan sencillo como eso. Esa es la clave, esta última frase que he dicho, de esta clase. Tienes que lograr que la gente empatice contigo y te entienda a la perfección. No puedes utilizar tecnicismos, por ejemplo, para hablar sobre gimnasio si te estás enfocando en gente novata, en gente principiante. Te pongo un ejemplo. Imagínate que yo, para explicarte mi rutina de gimnasio, te digo: vale, el día de hoy vamos a hacer una rutina de hipertrofia en la que nos vamos a enfocar en los femorales. Escúchame, cállate la boca. No sé ni lo que es la hipertrofia ni lo que son los femorales. Acabo de empezar en el gimnasio. Todos esos tecnicismos me la pelan. Dímelo con lenguaje sencillo. Por lo tanto, lo que tendrías que decir, como alguien que se dirige a principiantes en el gimnasio, sería: bien, hoy vamos a hacer una rutina en la que te van a crecer muchísimo los músculos, principalmente de las piernas. ¿Ves? Eso suena mucho más llamativo y cualquier persona lo entiende, hasta un niño que no ha pisado un gimnasio en su vida. Pues perfecto, ya tienes toda la estrategia bien establecida para empezar a crear contenido en redes sociales. Por lo tanto, si has hecho los deberes de las clases anteriores, estás preparado para pasar al siguiente módulo. Y bueno, a lo largo de este vídeo he ido diciendo que no puedo explicar todo, que hay algunas cosas que tengo que profundizar más o que tengo que explicar más a fondo. Bueno, pues eso son clases que he grabado con muchas horas de contenido que reciben todos los suscriptores de mi newsletter. Aparte de eso, en la newsletter también comparto pues aprendizajes y conocimientos semana a semana y temáticas para diferentes nichos que se me van ocurriendo para que todos los que creáis contenido tengáis alguna idea de vídeo todas las semanas. O sea, es básicamente la newsletter perfecta para los creadores de contenido o para los que estáis empezando en redes sociales. Por lo que si queréis suscribiros, totalmente gratis, obviamente, tenéis el enlace en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo y nada, hasta la próxima.